Una cordial bienvenida al seminario Discipulado en Grupos Pequeños. Estamos en el nivel avanzado, estamos en la sesión número 9 y por la gracia de Dios estamos seguros que los grupos pequeños de tu iglesia están cada vez más fortalecidos. Vamos a repasar antes de entrar en nuestra sesión acostumbrada, vamos a tener una descripción de las metas CRM. Nuestra iglesia trabaja en función de esas 6 metas. ¿Cuáles son ellas? Estudio de la Biblia, grupos pequeños, parejas misioneras, planteo de iglesias, bautismos, donantes fieles. En todas nuestras iglesias, en la Unión Peruana del Sur, debemos tener esas actividades, esos frentes misioneros, funcionando de tal manera que juntos puedan ayudar al fortalecimiento espiritual de cada miembro y al crecimiento del reino de Dios en esta tierra. En esta oportunidad vamos a ir con la sesión número 9, que hemos titulado Redes de Liderazgo. Y este es un tema muy importante, porque los grupos pequeños es un plan que tiene que ver con la formación de líderes. Pero los líderes pueden estar formados y cada uno tener un propio plan, cada uno tener sus propias ideas. Sin embargo, cuando hablamos de redes de liderazgo, estamos hablando de trabajo en equipo. Estamos hablando de un liderazgo que tiene una única visión de conquista, de tal manera que se puede marchar de un modo más armonioso en el pueblo de Dios. Vamos a empezar con este texto de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 18, versículos 25 y 26. Dice lo siguiente: Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Aquí nosotros encontramos el encuentro entre Moisés y su suegro. El suegro de Moisés se llamaba Jetro. En la palabra de Dios encontramos que Jetro viene a visitar a Moisés, pero encuentra que Moisés está sumamente atareado, está haciendo muchas cosas. Yo imagino que Jetro quería conversar con su yerno, quería conversar con la familia de su yerno, y entonces tener un bonito momento de intimidad en familia, pero apenas empezaban a conversar, un israelita venía. Tengo problemas con mi vecino, ayúdame Moisés. Y entonces Moisés solucionaba, tenía que salir. Y Jetro decía, te voy a esperar. Y después de esto venía otra persona, y después venía otra persona. Desde la mañana hasta la noche, Moisés y Jetro no podían conversar. A pesar que el suegro había venido de tan lejos para poder conversar con Moisés, Moisés no podía darse un tiempo para poder conversar con su suegro. Y yo creo que había un sentimiento de autosatisfacción en el corazón de Moisés, ¿no? Porque cuando toda la gente acudía a él, muy posiblemente dentro de su corazón decía, mira, pero qué importante que soy. Estas personas entienden que yo tengo que decidir sobre estos asuntos, así que yo soy un gran líder. Y qué bueno que mi suegro Jetro ha venido, porque de esta manera él va a saber qué tipo de yerno tiene. Soy una persona importante, el pueblo no puede vivir sin mí. Pero ¿sabes qué? Cuando conversa con Jetro, Jetro le dice, no está bien lo que haces. Qué desilusión para Moisés, ¿no? Pensando recibir alguna felicitación de Jetro, decir, muy bien Moisés, ¿cómo te entregas en la obra de Dios, Moisés? Lo haces muy bien, te estás consumiendo literalmente en la obra de Dios, dirigiendo este pueblo. Pero Jetro le dice, no está bien lo que haces. Esta conversación entre Jetro y Moisés llega a ser muy importante para la historia del pueblo, porque a partir de esta conversación cambia el estilo de liderazgo y viene sobre Israel una especie de una transformación radical. En palabras modernas podríamos decir que es una reingeniería completa, porque todo el liderazgo anterior estaba centrado en Moisés y el pueblo no tenía tiempo para nada, y efectivamente el pueblo también estaba descontento, porque todos venían de Moisés y tenían que hacer una cola tremenda de 3 cuadras y nadie podía tener acceso a Moisés. Entonces el pueblo también no se hallaba contento. Pero con este consejo que Jetro le da a Moisés, nosotros vemos un cambio en la perspectiva del liderazgo de Moisés. ¿Qué es lo que Jetro le aconsejó a Moisés? Vean, aquí lo tenemos. Moisés tenía una estructura de liderazgo donde él estaba en todo.
Pero ahora Jetro viene y le aconseja, mira, tienes que distribuir las responsabilidades. No puedes quedarte tú con toda la carga del pueblo. Necesitas construir un liderazgo. Yo creo que eso es muy importante. En una iglesia, nosotros necesitamos construir un liderazgo. No puede ser en una iglesia que una persona lo haga todo, o que las responsabilidades recaigan todas sobre una sola persona, o que en una iglesia no se pueda hacer nada porque faltó justamente la persona clave, que es por la cual pasan todas las decisiones. No, una iglesia no puede funcionar de esta manera. Jetro le dijo lo mismo a Moisés. Ahora, la estructura del liderazgo de Moisés, nosotros vamos a ver después que habría cambiado a ser de esta manera. Primero, Moisés estaba allí, pero para los asuntos más importantes. Luego estaban los príncipes de las tribus, ¿no? Por lo menos unas 12 personas allí, cada una representante de su tribu. Luego ese consejo de ancianos. Había un consejo de ancianos, los 70 ancianos. Enseguida venían los jefes de 1000. Jefes de 1000 que solucionaban los problemas, que tenían responsabilidad sobre 1000 personas. Luego estaban los jefes de 100, los jefes de 50 y los jefes de 10. Cosa interesante, ¿no? Habían jefes de 10 y 10 prácticamente podríamos decir que es un grupo pequeño, ¿no? Entonces había una estructura ahí de liderazgo. Los jefes de 10, los jefes de 50, podríamos decir que son los coordinadores, ¿no? Jefes de 50, jefes de 100, el anciano de iglesia. Jefes de 1000, el pastor de distrito, los 70 ancianos, los príncipes de las tribus y Moisés. Entonces, de esta manera, nosotros encontramos que Moisés da un enfoque completamente diferente. Y ahora el liderazgo se va a distribuir, las responsabilidades van a ser delegadas, la autoridad va a estar entre muchas más personas, no todo va a recaer sobre Moisés. Y de esta manera el pueblo iba a ser mucho mejor atendido. Vean ustedes, vamos a imaginar cuántas personas trabajaban con Moisés. Moisés tenía los 12 príncipes, los 70 ancianos, los 600 líderes de 1000, los 6000 líderes de 100, los 12000 líderes de 50 y los 60000 líderes de 10. Miren que cuando Jetro le da el consejo a Moisés, en realidad le está colocando una tremenda carga a Moisés. Porque lo que Jetro le dice es lo siguiente: mira Moisés, lo único que tú tienes que hacer es conseguir todos estos líderes. Claro, para nosotros parece fácil, ¿no? Pero ¿saben cuántos líderes tenía que conseguir Moisés? Si nosotros sumamos todos los líderes que están allí, que necesitaba encontrar Moisés, él necesitaba encontrar 78.682 líderes. 78.682 líderes. Ahora yo te pregunto, ¿es fácil conseguir líderes? Imagínate el momento en que se reúne la comisión de nombramientos de tu iglesia. ¿Es fácil o es difícil conseguir líderes? No es fácil conseguir líderes, ¿no? También, seguramente ahí en el pueblo de Israel, también no era fácil conseguir líderes. Se necesita mucho esfuerzo, se necesita ver quién es la persona adecuada. Una vez consiguiendo la persona adecuada, se la necesita capacitar para esa función. O sea, levantar una estructura de liderazgo es algo sumamente delicado. Se le tiene que colocar mucha dedicación, mucha energía, mucho tiempo para poder construir una estructura de liderazgo. No es que nace de la noche a la mañana. Así que Jetro le dio un consejo que era más fácil de hablar que de hacer, ¿no? Pero le dejó el camino para Moisés. Finalmente Moisés, dice la Biblia, que él siguió el consejo de Jetro, así que él edificó allí una pirámide de liderazgo. Y con este liderazgo Moisés pudo atender mucho mejor las necesidades del pueblo. Porque si el pueblo venía a uno de los 60.000 líderes de 10, ¿no? Y él le resolvía, entonces la persona iba tranquila, ya no tenía que ir hasta el otro. Pero si no lo resolvía, iba a la otra instancia. No resolvía, iba a la otra instancia. No resolvía hasta Moisés. A Moisés solamente le llegaban los casos más delicados. Evidentemente, Moisés podía dar el consejo sabio cuando era el caso realmente grave, ¿no? Y entonces él pudo cuidar su propia vida espiritual, él pudo cuidar a su familia también, pues seguramente estaba descuidando a su familia, por eso Jetro estaba descontento, ¿no? No está bien lo que haces, le dice. Por lo tanto, cuando Moisés se organiza, lo que él consigue es hacer mucho mejor el trabajo que él hacía solito.
Eso mismo necesitamos tener en la iglesia. Necesitamos que en cada iglesia todas las fuerzas puedan ser llevadas hacia el trabajo, bien organizadas, de tal manera que ninguno quede fuera de la organización y todos puedan ser discipulados. Los grupos pequeños son una efectiva red para poder establecer discípulos, una red de líderes para poder cuidar de personas. Ahora, vamos a notar que nuestro Señor Jesús también, Él tuvo una estructura de liderazgo, ¿no? Jesús tenía sus discípulos. Jesús ha sido el líder más impactante que nosotros encontramos en la historia. Hay mucha gente que no cree en Jesús como Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios, pero no hay ninguna persona que niegue que Jesús haya sido un gran líder. No hay nadie. Todo el mundo acepta que ha sido un líder extraordinario. Jesús fue un líder extraordinario. Y vean ustedes cómo es que Él organizó la estructura de liderazgo de la iglesia cristiana. Jesús tenía un círculo más íntimo que eran Pedro, Santiago y Juan. ¿Recuerdan ustedes en la transfiguración? No fueron los 12, allí solamente fueron 3. Y en diferentes circunstancias, ese pequeño consejo especial allí, Jesús empezaba con ellos. Luego extendíase un poco más hacia los 12 apóstoles. Luego un poco más los 70. Luego los 120. Luego los 3000. La iglesia va creciendo, ¿no? Y todos van entrando en una estructura de liderazgo. Qué impresionante, qué importante es que haya una estructura de liderazgo. La iglesia cristiana se extendió con una rapidez impresionante. En una sola generación prácticamente llegaron a todo el Imperio Romano. ¿Cómo fue que pudieron hacer esto? La bendición del Señor, el poder del Espíritu Santo, pero también la organización que ellos tuvieron. También los líderes que fueron naciendo aquí, que fueron formados para continuar llevando la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que tener una iglesia organizada. Si nuestras iglesias son desorganizadas, si cada uno hace lo que bien le parece, si los programas no funcionan, si los proyectos no funcionan, entonces no estamos haciendo las cosas como lo hacía la iglesia primitiva. Necesitamos un liderazgo efectivo en cada lugar clave y entonces las cosas van a funcionar mucho mejor. Ven ustedes cómo es la organización de nuestra iglesia. Creo que todos conocemos la organización de la iglesia, ¿no? Tenemos la Asociación General. Pastor Ted Wilson es el presidente de la Asociación General. Cada cierto tiempo se reúne el Congreso y entonces pide al pastor Ted Wilson que dé su informe, ¿no? Pastor Ted Wilson responde al Congreso de la Asociación General. Aquí entonces el pastor tiene que dar un informe. No es que él esté por encima o que sea un rey o que sea un papa. Solo las iglesias falsas tienen líderes infalibles y líderes vitalicios. No. En realidad lo que nosotros vemos es un liderazgo que se va renovando frecuentemente. Entonces tenemos la Asociación General, ahí hay un liderazgo establecido con el pastor Ted Wilson. En nuestro caso tenemos la División Sudamericana. El pastor Ayrton Keller en este momento es el presidente de la Asociación General, de la División Sudamericana. Entonces él tiene también una gran responsabilidad sobre esta parte de Sudamérica. Luego nuestra iglesia se divide en uniones y aquí en el Perú tenemos 2 uniones. En nuestra Unión Peruana del Sur tenemos al pastor Enzo Chávez, que es el presidente. Entonces continúa esa estructura de liderazgo. Luego también nuestra Unión Peruana del Sur está dividida en diferentes campos, misiones, asociaciones. En este momento tenemos 7 asociaciones, misiones, ¿no? Entre ellas está la que recién ha nacido, que es la Misión Peruana Central Sur del Perú, con sede en Lima. ¡Qué emoción! La iglesia sigue creciendo porque hay una estructura de liderazgo. Dentro de cada misión hay un pastor que está al frente de cada distrito. Ese pastor está al frente de aproximadamente 1000 personas, a veces 2000 personas en un solo distrito misionero. Es un pastor que está al frente, sigue la estructura de liderazgo. Dentro de los distritos están las iglesias y en cada iglesia tenemos ancianos, los líderes laicos que están formando parte de esa estructura de liderazgo. Y en cada iglesia debemos tener nuestros grupos pequeños y ahí deben estar los líderes de grupos pequeños. ¿Se dan cuenta qué parecido existe entre esta estructura y la estructura que presenta Jesús en el Nuevo Testamento y que presenta Moisés en el Antiguo Testamento? La estructura del liderazgo continúa vigente.
es necesario que haya una consistencia en el liderazgo, porque si no, no seríamos una iglesia mundial, no podríamos alcanzar a otros rincones en este planeta que no conocen a Jesús. Necesitamos tener una organización mundial para poder llevar el Evangelio hasta la última persona en este mundo. Necesitamos organizarnos. Y también en nuestra iglesia debemos organizarnos. Imagínate una iglesia organizada así, de una manera sincronizada, estratégica en sus grupos pequeños, ¿no? Desde los grupos pequeños hasta la asociación general debemos tener una organización dedicada, una organización estratégicamente colocada, donde todo el mundo sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Es así como debe funcionar la iglesia del Señor. Ven ustedes lo que dice aquí en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es una carta que es escrita por el apóstol Pablo y es dirigida a Timoteo. Pablo es un líder de experiencia. Timoteo es un líder nuevo, es un líder joven. Y Pablo se siente en la responsabilidad de hacer de Timoteo un líder también. Y entonces él entiende que lo que tiene que hacer Timoteo es hacer lo mismo que Pablo está haciendo con él. Pablo es quien discipula a Timoteo, pero Timoteo también tiene que discipular a otras personas, y entonces ese es el consejo que le da en este versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que yo te he enseñado, le está diciendo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Haz también lo mismo, y estos hombres también tienen que enseñar a otros. Se establece una cadena de aprendizaje, una cadena de liderazgo. La iglesia necesita fortalecer esa cadena de liderazgo. Y la cadena de liderazgo, una cadena, no es más fuerte que su eslabón más débil. Podemos ser fuertes en la asociación general, podemos ser fuertes en la división, en la unión, pero si la iglesia local está como un eslabón débil, toda la cadena está debilitada. Entonces necesitamos, en el lugar donde estemos, ser un eslabón fuerte. Y para ser ese eslabón fuerte tenemos que estar dependiendo de nuestro Señor. Es el Señor el que nos da la fortaleza. Entonces se trata también de un elemento espiritual, que es la presencia de Cristo como el gran formador de una iglesia con liderazgo establecido. Veamos entonces, imaginen ustedes, en cada uno de los puntos, un liderazgo espiritual en la asociación general. Puedes imaginar un liderazgo espiritual en la división sudamericana, allí, dirigiendo según los principios de la palabra de Dios, en la Unión Peruana del Sur de la misma manera, en la misión, en los distritos, en la iglesia, en los grupos pequeños. Nosotros estamos formando una gran red de líderes. ¿Cuántos líderes de grupos pequeños hay alrededor del mundo? ¿Cuántos ancianos de iglesia alrededor del mundo? ¿Cuántos distritos? ¿Cuántas asociaciones alrededor del mundo? Todas estas formando una tremenda red de liderazgo. Necesitamos unificarnos de tal manera que podamos tener mucho mejores resultados. Es la voluntad del Señor. Cuando nosotros vamos al mundo de la pesca, encontramos que hay dos maneras de poder pescar. Una pesca como la de este hombre aquí, que es una pesca con caña de pescar, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuántos peces puede pescar una persona con caña de pescar? Cada vez que arroja el anzuelo, dependiendo de cuántos anzuelos tiene, ¿no? Si tiene 3 anzuelos, pescará 3 peces. Tiene 4 anzuelos, que tiene un anzuelo, pescará un pez. Entonces, pero ¿qué pasa cuando se trata de una red? Hay personas que pescan en red, como en este caso, ¿no? Pescar en red abarca a mucha más cantidad de peces. Un liderazgo en red, un liderazgo en el que todos tenemos en común un mismo objetivo, que estamos también trabajando sobre una misma estrategia. Un liderazgo en red va a significar la fortaleza de toda la red y vamos a tener mucho mejores resultados a través de un liderazgo en red. Necesitamos edificar un auténtico liderazgo en red. La iglesia no puede estar dividida, ¿no? Solamente tener un buen liderazgo a partir de la estructura de la iglesia
pero ahí en la iglesia local nos está faltando. Necesitamos integrarnos y ser todos fuertes, porque una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Veamos lo que dice aquí Elena de White. El orden mantenido en la iglesia primitiva cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Mira, qué tremenda la experiencia de la iglesia primitiva. La sierva del Señor la compara con un ejército disciplinado. Eso es, cada vez que nosotros encontramos en la Biblia una comparación de la iglesia, encontramos estructura. Por ejemplo, la iglesia es comparada con un cuerpo. El cuerpo tiene estructura, el cuerpo tiene sistema. Cada cosa ayuda para el bienestar del cuerpo. O es comparada con un edificio. No es un montón de ladrillos. La iglesia no es un montón de ladrillos, es un edificio. La iglesia no es ingredientes esparcidos. La iglesia es algo orgánico. No es simplemente un esfuerzo individual, cada uno por su lado. No, es un ejército. ¿Imaginas un ejército en el que cada soldado quiere ser general? Que cada soldado manda sobre sí mismo. Ese ejército no va a ganar ninguna guerra, ni siquiera van a llegar al campo de batalla. Se necesita tener un liderazgo establecido, una estrategia conductora, responder a la voz de Dios. Y así como el pueblo de Israel, las murallas van a caer delante del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, que puedas entrar dentro del liderazgo en red y sin duda va a ser una tremenda bendición para tu iglesia.